capítulo 9 del libro de Esdras. Acabadas estas cosas, los príncipes vinieron a mí diciendo: el pueblo de Israel y los sacerdotes y levitas no se han separado de los pueblos de las tierras, de los cananeos, eteos, fereceos, jebuseos, amonitas, moabitas, egipcios y amorreos, y hacen conforme a sus abominaciones, porque han tomado de las hijas de ellos para sí y para sus hijos. Y el linaje santo ha sido mezclado con los pueblos de las tierras, y la mano de los príncipes y de los gobernadores ha sido la primera en cometer este pecado. Cuando oí esto, rasgué mi vestido y mi manto, y arranqué pelo de mi cabeza y de mi barba, y me senté angustiado en extremo. Y se me juntaron todos los que temían las palabras del Dios de Israel a causa de la prevaricación de los del cautiverio. Mas yo estuve muy angustiado hasta la hora del sacrificio de la tarde. Y a la hora del sacrificio de la tarde me levanté de mi aflicción y, habiendo rasgado mi vestido y mi manto, me postré de rodillas y extendí mis manos a Jehová mi Dios. Y dije: Dios mío, confuso y avergonzado estoy para levantar, oh Dios mío, mi rostro a ti, porque nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestra cabeza y nuestros delitos han crecido hasta el cielo. Desde los días de nuestros padres hasta este día hemos vivido en gran pecado, y por nuestras iniquidades nosotros, nuestros reyes y nuestros sacerdotes hemos sido entregados en manos de los reyes de las tierras, a espada, a cautiverio, a robo y a vergüenza que cubre nuestro rostro, como hoy día. Y ahora, por un breve momento, ha habido misericordia de parte de Jehová nuestro Dios, para hacer que nos quedase un remanente libre y para darnos un lugar seguro en su santuario, a fin de alumbrar nuestro Dios nuestros ojos y darnos un poco de vida en nuestra servidumbre. Porque siervos somos, mas en nuestra servidumbre no nos ha desamparado nuestro Dios, sino que inclinó sobre nosotros su misericordia delante de los reyes de Persia, para que se nos diese vida para levantar la casa de nuestro Dios y restaurar sus ruinas, y darnos protección en Judá y en Jerusalén. Pero ahora, ¿qué diremos, oh Dios nuestro, después de esto? Porque nosotros hemos dejado tus mandamientos, que prescribiste por medio de tus siervos los profetas, diciendo: la tierra a la cual entráis para poseerla, tierra inmunda es a causa de la inmundicia de los pueblos de aquellas regiones, por las abominaciones de que la han llenado de uno a otro extremo con su inmundicia. Ahora, pues, no daréis vuestras hijas a los hijos de ellos, ni sus hijas tomaréis para vuestros hijos, ni procuraréis jamás su paz ni su prosperidad, para que seáis fuertes y comáis el bien de la tierra, y la dejéis por heredad a vuestros hijos para siempre. Mas después de todo lo que nos ha sobrevenido a causa de nuestras malas obras y a causa de nuestro gran pecado, ya que tú, Dios nuestro, no nos has castigado de acuerdo con nuestras iniquidades y nos diste un remanente como este, ¿hemos de volver a infringir tus mandamientos y a emparentar con pueblos que cometen estas abominaciones? ¿No te indignarías contra nosotros hasta consumirnos sin que quedara remanente ni quien escape? Oh Jehová, Dios de Israel, tú eres justo, puesto que hemos quedado un remanente que ha escapado, como en este día. Henos aquí, delante de ti, en nuestros delitos, porque no es posible estar en tu presencia a causa de esto. Nuestro capítulo en esta mañana comienza diciendo: acabadas estas cosas. A esto se refiere de cómo nosotros fuimos y vimos anteriormente cómo el Señor había obrado a través de Esdras, haciendo que pudieran volver a Jerusalén y establecer otra vez, como hacía 50 años que había ocurrido, la adoración y el servicio a Dios. Estas cosas están implicando los 4 meses del viaje, si leéis en el capítulo 7, versículo 9, y luego en el capítulo 10 nos habla de un periodo de 4 meses, quizá durante el viaje, las conversaciones, análisis,
Pero después de todo esto, de este tiempo de adaptarse y de comprender, va a ocurrir algo que va a asombrar y va a producir una reacción fuerte en Esdras y algunos otros. Ya lo sabéis, había durante mucho tiempo levantado la casa de Dios, el templo, habían tenido dificultades, por fin lo han conseguido después de años y ahora ha pasado como unos 50 años y ha vuelto otro grupo del remanente en el exilio a la tierra de Israel. Lo que nos va a narrar aquí es, bueno, se llama a los principales para hacer un análisis de la situación. Vamos a conocer, dice Esdras, de alguna manera, la situación espiritual. Aquí está la casa de Dios, está el sacrificio y está el pueblo alrededor, en Jerusalén, todo muy bien. Pero bueno, no se puede edificar, no se puede tratar si antes no analizamos los fundamentos. Y lógicamente no se está refiriendo a fundamentos físicos del edificio, sino a los fundamentos espirituales del pueblo de Israel. Los príncipes vinieron a mí, dice Esdras, diciendo: el pueblo de Israel, los sacerdotes y levitas no se han separado de los pueblos de la tierra, de los cananeos, heteos, fereceos, jebuseos, amonitas, moabitas, egipcios y amorreos, y hacen conforme a sus abominaciones. No es lo principal para el pueblo de Israel y no es lo principal para el interés de Esdras el estado económico. Vamos a ver qué podemos hacer con esta situación de Israel viendo la economía. Vamos a ver cómo funcionamos con las ofrendas que hay en Jerusalén. No es la preocupación principal el estado social, cómo viven, cómo educan a los hijos, cuál es la situación, el contexto de enseñanza. No es el interés lo cultural, ni aún mucho menos lo artístico o lo familiar, o cualquier otro recurso que pueda estar dándose en la tierra, cómo se trabaja, cómo se produce, etc. Pero aún así hay algo que tenemos que ver, que es lo que va a hacer que la obra del Señor siga adelante y traiga el beneficio que está buscando Esdras. No nos engañéis, o no nos engañemos cada uno de nosotros, con una apariencia externa que encubre quizá cosas serias y graves. Cuando terminéis vuestra reunión aquí, vais a volver a casa y suponer, por ejemplo, que notáis un mal olor al entrar. Seguramente la mayoría de vosotros va enseguida a mirar el cubo de la basura, si habéis sacado la basura fuera. O vais a mirar en otros lugares propios para los malos olores, pero no descubrís. Aún así, cuando pasáis el tiempo, notáis que ese mal olor se sigue sintiendo, algo anda mal. Tenéis que indagar. A veces quizá podéis descubrir que ha quedado algo de comida antigua bajo el frigorífico, o algún resto que habéis descuidado en alguna parte de la casa que produce un olor que al principio no notáis, pero que sabéis que está demostrando que algo no funciona. Quizá pueda ser de la humedad en algún rincón. A nivel espiritual algo ocurre de esta misma forma. Podemos ver que las cosas aparentemente están bien, que las cosas van funcionando como un ritual, la costumbre, el dejarnos llevar por las tradiciones religiosas, pero que se empieza a notar una especie de tufillo, una especie de mal olor que molesta y que está mostrando no únicamente el olor que podemos superar, sino que algo está mal y que se tiene que solucionar. Esto es lo que le va a ocurrir a Esdras. Después de venir con un tremendo gozo que viene desde el exilio y viene también con una parte de riqueza para ayudar a seguir adelante la obra de Dios, del pueblo de Dios en Jerusalén, recibe una tremenda decepción. Cuando vienen algunos de los príncipes, de los líderes de Israel, y le dicen que las cosas no están bien,
que el estado espiritual del pueblo de Israel no es lo que parece externamente. Y ellos mismos tienen que hacer una confesión. Confesión de ellos mismos y confesión de todos los demás. Fijaros que nos dice que son los príncipes los que vienen, pero a la misma vez que también el pecado que se va a traer es de los mismos príncipes y de los líderes. Versículo 1, versículo 2. Así que cuando se descubre de que lo que es apariencia está mal, viene a Esdras un lamento profundo. Del gozo viene el lamento, de la alegría en un principio, de la vuelta a la tierra prometida, viene el llanto y la tristeza. Los 50 o 60 años que han pasado desde que terminaron llenos de gozo en los primeros capítulos de Esdras, lo hemos visto. Ahora, en esta vuelta específicamente de Esdras, la cosa ha cambiado, la situación es diferente, no es nuevo. Va a ocurrir constantemente. Si leéis, por ejemplo, el libro de los jueces, en las Escrituras os vais a dar cuenta de los altibajos y de los cambios constantes. En nuestra propia historia lo podemos ver. Algunos de vosotros sois aficionados a los avivamientos. De pronto algo ocurre en algún pueblo, en alguna ciudad, y la gente empieza a venir, empieza a convertirse, los templos o las iglesias se llenan de gente, hay un gozo tremendo por las cosas del Señor, pero nos dice también la historia que cuando pasan los años y vuelven, aquello parece que ha desaparecido y se ha difuminado. Hubo un tiempo donde todo el Mediterráneo estaba rodeado por iglesias. ¿Quién nos iba a decir que había iglesias fructíferas y poderosas en el Evangelio en el norte de África? Y todo aquello desapareció. Ha ocurrido en nuestro pasado cercano y ha ocurrido a lo largo de toda la historia. Es algo que nosotros mismos también hemos aprendido en nuestras propias circunstancias, porque sabemos que la primera generación espiritual de conversiones no implica una segunda generación, que Dios tiene hijos, pero no tiene nietos. Y que muchas veces las nuevas generaciones que han recibido la costumbre de ir a la iglesia, de aceptar las cosas, no quiere decir que tengan un corazón convertido. Así que lo externo no siempre manifiesta lo que hay interno. Y cuando uno llega y rasca y empieza a notar que algo no está mal, viene la tremenda decepción. Hay gente que estaría cantando y alabando y acudiendo al templo y haciendo sacrificios y parecía que, bueno, la obra de la casa de Dios ha conseguido lo que debía de hacerse y desgraciadamente vienen aquellos hombres a Esdras y le dicen, bueno, la cosa no es como parece porque mira lo que está ocurriendo. Ellos están haciendo las abominaciones de los que hay a nuestro alrededor. El pueblo santo, descubre Esdras, no es tan santo. Dios siempre quiso que su pueblo fuera santo, es decir, que fuera apartado. Un pueblo exclusivo para Él. Apartado para Él, dedicado a Él. Y lo ha dicho desde el principio, desde que sacó a Abraham de aquella tierra pagana, y cómo podemos ver cuando salen de la tierra de Egipto, constantemente Dios ha dicho al pueblo de Israel, yo os quiero para mí exclusivamente. Y tenemos que tener eso siempre en cuenta. El pueblo de Dios tiene que ser un pueblo santo, apartado y dedicado a su Dios, en todos los aspectos. Mirad, por ejemplo, cuando comenzáis en el libro del Génesis, una de las claves para poder entender lo que está ocurriendo es cuando leéis en el capítulo 6, en el versículos primeros, cuando los hijos de Dios se unían a las hijas de las mujeres, a las hijas de los hombres. ¿Cómo cambia el sistema? De pronto el pueblo de Dios empieza a mezclarse con el resto de la humanidad. Y es ahí donde viene la alerta de lo que después vamos a leer de la destrucción de la generación en Noé. Más adelante, cuando vosotros leéis en Éxodo 34, en Deuteronomios,
Podéis leer con claridad cómo Dios dice, yo voy a dar una tierra prometida, pero no tenéis que unir con las culturas paganas, con los pueblos paganos. Os tenéis que mantener al margen. Hay mandatos precisos en el Antiguo Testamento donde se le dice que el pueblo de Israel que va a entrar en una tierra de paganos no puede mezclarse ni dar sus hijos o sus hijas a pueblos paganos. O podemos ver un ejemplo tristísimo en la vida de Salomón, cuando nos dice que el hombre más sabio como era Salomón, a su ancianidad se contaminó con los dioses de sus mujeres y su corazón fue desviado al menos por un tiempo. Aquí nos lo dice otra vez y nos hace una lista de estos cananeos y heteos, estas culturas paganas. Ellos también habían sido conquistados. Cuando vinieron los asirios y cuando vino Babilonia, también todas aquellas culturas que estaban rodeando a Israel fueron conquistados y fueron vencidos. Pero cosa curiosa, igual que fueron vencidos, sus culturas todavía permanecían. Así que cuando volvieron los samaritanos y se unieron y se estuvieron en Jerusalén, pudieron ver que la cultura no había cambiado, que las costumbres paganas todavía seguían. Los samaritanos fueron los descendientes espirituales de toda aquella mezcla de religiones y de paganismos. Continuaba en ellos. Y después de 50 años podemos ver el pueblo de Israel, de aquellos fieles que habían vuelto de la tierra del exilio y habían entrado en la tierra prometida para ser el pueblo de Dios, se vuelven a contagiar de la cultura pagana que todavía se mantenía en la tierra, en Israel. Cosa tristísima. Se tiene que decir y se tiene que anunciar, no dice la historia y no dice nuestro pueblo y no dice la ley que nos tendríamos que apartar de todo lo que es la cultura pagana. Y ahora aquí, los hombres entregados en relaciones con mujeres, y no es únicamente porque las mujeres en sí fueran diferentes a las que pudieran ser en Israel, sino que sus relaciones con las culturas paganas contaminaban, emparentaban, nos dice aquí, y eran otra vez, como nos dice en otros lugares, como las demás naciones. Siendo incluso los mismos líderes, nos dice los príncipes e incluso los sacerdotes, los primeros en pecar de esta manera y por tanto tenían mayores responsabilidades. No nos deja claro si eran gente normal que había vuelto, que empezaron a unirse con aquella cultura pagana y contagiaron o afectaron a los débiles líderes, o eran los líderes orgullosos y engreídos los que entraban en relaciones paganas en sus culturas y que afectaban y traían influencia en el resto del pueblo de Israel. Pero esto es lo que estaba ocurriendo. Y la reacción de Esdras es increíble. Cuando le cuentan lo que estaba ocurriendo, nos dice que enseguida empezó a rasgar sus ropas y a arrancarse el pelo de su cabeza. Muestra un terrible dolor y angustia. Y cae de rodillas con algunos otros y nos trae esta oración tan profunda, tan sincera y dramática a la vez. Bueno, esto que estamos contando, esto que veis vosotros en estos primeros versículos, ¿tiene algo que decirnos en nuestra situación personal? ¿Deberíamos de aplicar los principios, las lecciones, las advertencias en nuestra propia vida? Por supuesto que sí. Y lo tenemos que hacer de una manera sincera y profunda y no pensar únicamente, como puede venir nuestra idea, de aplicarlo a la Iglesia en general, sino a nuestra Iglesia en particular, aquí y ahora. Nosotros, en primer lugar, tenemos que decir que hemos sido llamados también a ser un pueblo santo, apartado. Seguimos siendo el pueblo de Dios. Quizá herederos de aquel pueblo del Antiguo Testamento o del pueblo que estamos viendo en la historia de Esdras o de Nehemías y aplicarlo a nosotros mismos. Seguimos siendo el pueblo de Dios. Fijaros
lo que nos dice, por ejemplo, en 2 de Corintios, en el capítulo 6. Segunda de Corintios, capítulo 6, versículo 14. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid del medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. ¿Acaso esto no está claro a nuestra mente y a nuestro corazón en esta mañana? No es únicamente un mandato que podamos ver en el Antiguo Testamento, sino que lo podemos ver que continúa en el tiempo de Pablo y que continúa en el presente para nosotros hoy. Seguimos siendo el pueblo santo de Dios. No os unáis en yugo desigual con el incrédulo, y aplicarlo en cualquier contexto que os venga a la cabeza, a la mente, tenerlo en cuenta en todas las áreas de vuestra vida. Porque también nos dice el apóstol Pedro, nosotros somos pueblo santo, nación santa, pueblo escogido por Dios. Y por tanto eso implica que debemos de estar apartados, debemos de ser santos en todas las cosas. O nos dice también el apóstol Juan, no améis las cosas del mundo. Yo creo que la Escritura es suficientemente precisa y clara para nosotros. Y eso es lo que se debe de esperar de una iglesia como la nuestra. Seguimos siendo y seguimos buscando, debemos de buscar el ser santos delante de Dios y delante del mundo. Y esto es lo que se podría esperar de una iglesia como la nuestra. Y eso es lo que estaba esperando Esdras cuando vuelve a encontrarse con su pueblo en Jerusalén. Pero igual que puede llevarse o se llevó la sorpresa Esdras, ¿qué podemos esperar nosotros en nuestras circunstancias? Tenemos un terrible peligro en nuestras vidas como iglesia aquí, ahora, en nuestro tiempo. Y es la increíble influencia de criterios y opiniones del mundo actuales, y no solamente la influencia de las Escrituras. Seguramente algunos de vosotros ya habéis pensado, hombre, la situación de Esdras es un poco exagerada, simplemente porque los hombres se habían casado con las mujeres del mundo y de culturas paganas, no es como para arrancarse el cabello. Y hoy en día se nos está diciendo constantemente, vamos a ver, mantener una mente abierta, vamos a respetar los valores actuales que nos rodean, ideas nuevas que tenemos a nuestro alrededor y que no tienen por qué afectarnos. Y entramos en todas las áreas de la ciencia, de la familia, de la obra social, etcétera, etcétera. El mundo está cambiando, el mundo tiene nuevas ideas, no es lo mismo que en el pasado. Y nos ponen los ejemplos y la cultura acerca de las relaciones sexuales, por ejemplo, o la educación de los hijos, de los principios de comportamiento en el negocio, en la calle, etcétera, etcétera. El amor todo lo puede. Y enseguida venimos a pensar que aquella persona que aun cuando no es creyente es buena persona y por tanto, ¿por qué no traer una relación entre nosotros? Porque seguramente Dios la va a cambiar. Y estamos aceptando los valores que nos dice el mundo en lugar de ir a los principios claros que nos mantienen las Escrituras.
¿Cuántas veces estamos esperando un mínimo gesto, aun cuando sea insignificante y ridículo, para poder pensar, no, si es creyente? Para entrar en una relación que al final nos va a deteriorar. Los medios de comunicación, los programas que tenemos a nuestro alrededor, tienen unos valores espirituales y tienen una cultura diferente a lo que nos está diciendo las Escrituras. La Escritura tiene otro mensaje, y tiene un mensaje específico. El problema está en cuando dejamos entrar a los medios en nosotros. En aquella época, con Esdras, y como podemos ver en el Antiguo Testamento, las relaciones para poder entrar con una cultura pagana eran muy limitadas. Entraba en los pactos comerciales o políticos, sociales y matrimoniales. No había más. Hoy lo tenemos mucho más difícil. Vamos a terminar el culto. Y una gran parte de vosotros va a correr a casa y mientras está preparando la comida va a poner la televisión. Es domingo, pero vais a poner la televisión. Y en medio de todo eso va a entrar una información constante. No de 3/4 de hora que yo pueda estar trayendo un mensaje en exposición de la palabra, sino que vais a estar por horas a lo largo del día escuchando un mensaje completamente diferente al que nos está diciendo las Escrituras. O quizá vais a poner internet y vais a viajar por un campo inmenso de información donde van a estar diciendo cosas diferentes. Aquí no es tanto la convicción, el sentido común que nos está expresando, sino el martilleo que vais a tener hora tras hora de una información que está contradiciendo lo que está diciendo las Escrituras. Yo podría estar repitiendo durante todo el tiempo que tenéis que leer en Éxodo lo que se nos está advirtiendo, o que tenéis que leer en Primera de Pedro, como hemos dicho, en Segunda de Corintios, capítulo 6, o en otros pasajes de las Escrituras, y será durante unos instantes. Pero vosotros vais a ir a casa y vais a coger la televisión y vais a coger internet y vais a coger los periódicos y vais a tener una información diferente donde van a dar unos valores distintos a lo que está trayendo las Escrituras. Y la perseverancia, la constancia, el martilleo que estáis recibiendo sin daros cuenta va a hacer que el paganismo y las abominaciones, como nos dice aquí en nuestro pasaje, entren en vuestras vidas. Lógicamente, si vosotros veis una película divertida donde está hablando acerca de lo bueno que es tener una aventura amorosa, vais a decir, no, yo no voy a caer en estas cosas. Claro que no. Claro que no va a venir el pecado y te va a decir, peca conmigo, porque tú vas a rechazarlo. Por supuesto que aquí no está hablando de que los temerosos de Dios buscaban prostitutas para condenar sus almas. No, dice que entraban en el matrimonio, algo que es santo y que es bueno. Y vosotros en un principio no vais a decir sí al pecado que está viniendo por los medios de comunicación, pero os va a influenciar. Un minuto, unas horas, unos días, semana tras semana. Vais a estar recibiendo una información que va a camuflar, va a apagar, va a disminuir la influencia que estáis recibiendo de la palabra de Dios. Sois espirituales. Y vais a ir a vuestra casa y a lo largo del día o de la semana vais a tener unos minutos fantásticos leyendo las Escrituras, que de alguna manera quedan allí como revoloteando como pequeñas mariposas para después desaparecer en la neblina de las conversaciones y los chistes blasfemos que vais a escuchar en el trabajo o de los entretenimientos mundanos que os está invitando la gente. Claro que habéis recibido la palabra de Dios y la exhortación, por supuesto que sabéis lo que dice el libro de Éxodo, o lo que dice Deuteronomio, o lo que dice Pablo, por supuesto que lo sabéis, pero ¿acaso no son tan simpáticos mis compañeros en la calle? Y mis vecinos no me dicen de las grandes cosas. ¿Para qué vamos a ser tan fanáticos acerca de las Escrituras? Así que la televisión, Google, programas de diferente índole, contextos de familia no creyente, nos van a tocar una y otra y otra y otra vez.
a lo largo del día, ante las decisiones que tenéis que tomar y la influencia de vuestra vida espiritual, ¿estáis escuchando más lo que dice las Escrituras o estáis escuchando más la música agradable que el mundo os está trayendo? Es terrible cuando nos dice, por ejemplo, en Génesis 6, las mujeres atractivas del mundo. Por supuesto que sí, que vamos a ser atacados, afectados, inducidos o seducidos por lo atractivo del mundo. Que a la hora de elegir no vamos a elegir lo más deteriorado, dañado y feo del mundo. Pero va a entrar en nuestras iglesias, como va a entrar en nuestras vidas, por lo atractivo y musical que se nos presente, aquellas cosas que van a negar los principios de las Escrituras. Y si es posible, van a poner un velo transparente, más otro velo transparente, más otro velo transparente, hasta que al final nuestros principios de las Escrituras van a quedar opacos. A veces estamos gobernando nuestras propias iglesias, nuestra propia iglesia, por principios del mundo y no por principios de la palabra de Dios. La influencia terrible que estaba teniendo el pueblo en aquel tiempo con Esdras aún es más terrible y más fiera, pero a la misma vez más difícil de descubrir en el tiempo en el que estamos viviendo. Sé sincero, sé sincera. ¿Qué te está influyendo más en tu comportamiento diario como padre o como marido? ¿Lo que dicen las Escrituras o lo que te dice el mundo? Porque tenemos que tener en cuenta algo también, además. Y es que el pecado y el mundo obran de manera natural. Simplemente con dejarlo suelto, va a entrar en todas partes y nos va a afectar. No tenemos que animarla a que venga. El pecado lo va a hacer. Es curioso cómo funcionan las cosas. Esta mañana, antes de salir, me he echado mi colonia. Y seguramente cuando he llegado aquí, a lo mejor porque es colonia económica, ya no huelo a colonia. Pero seguramente que si yo tengo alguna mancha de grasa, el olor no desaparece. Si en vuestra casa echáis un ambiente agradable, el buen ambiente se mantiene durante unos instantes, pero desaparece. El mal olor que produce alguna cosa corrompida se va a extender y se va a agravar. Esto es lo que hace el pecado y esto es lo que hace cuando nosotros somos contaminados con mala información o con el pecado del mundo. No penséis que esto va a quedar marginado o que va a desaparecer con el tiempo, no, va a ir afectando más y más. No penséis que tenéis que dejar las ventanas abiertas de vuestra vida para que entre el pecado a raudales, sino en cualquier grieta, en cualquier resquicio, en cualquier hueco, en cualquier rincón va a producir el daño que va a contaminar todo el conjunto. El pecado simplemente está y afecta como la mala hierba. No hace falta que la plantemos, aparece. Y va a aparecer de la manera más sublime, incluso a veces más extraordinaria, pero lo va a contaminar todo. Si en tu vida te dejas influenciar día tras día y año tras año por la información contraria a las Escrituras, no te debes de sorprender de que un día estés totalmente alejado de las Escrituras. Y si nosotros nos dejamos llevar como iglesia por la influencia o las opiniones sabias, entre comillas, del mundo, no se extrañe que un día dejemos de ser iglesia. ¿Qué podemos pensar acerca de la influencia que estamos teniendo constantemente acerca de la idolatría? Claro que si ahora viene alguien y te dice que te inclines ante un santo budista, tú te vas a negar. Pero, ¿cómo no es la idolatría el amor al dinero? ¿Es que no te das cuenta cómo te está afectando este ídolo en tu vida? O
o la mentira? ¿Es que acaso no estáis ya convencidos de cómo el mundo nos dice acerca de las mentiras piadosas? Pero si esto sigue siendo una mentira en contra de la ley, y la ley es clara, no mentirás, y la mentira entra, y el mal testimonio, y pronunciar el nombre de Dios en vano. ¿Y cómo todas estas cosas entran en tu vida? A través de ese entretenimiento y esas conversaciones banales. ¿Y la pereza? O como hemos dicho antes, acerca de la infidelidad conyugal. Claro, antes el agricultor que se pasaba horas y horas trabajando en el campo no tendría mucha provocación con respecto a esto. Antes las posibilidades del pecado de infidelidad estaba mucho más alejado y era mucho más difícil. Hoy simplemente es la tecla de un botón. Es un programa en televisión. Estos pecados entran y afectan a nuestras vidas. Y el mundo nos dice, piensa de manera diferente, sé moderno. Vamos a actualizar nuestra iglesia. Vamos a cambiar el ambiente y el vestido. Y empezamos a ver que nuestra forma de vestir, nuestra forma de hablar, nuestra forma de actuar es cada vez más mundana. Y aun cuando vemos que hay ciertos principios en las Escrituras que son claros, lo vamos a tapar con un ambiente de actualidad y de modernidad. Pero lo que está haciendo es afectar a nuestras vidas. Y no penséis que estoy hablando de los pecados del otro, te estoy hablando a ti de tus propios pecados y de tu propio estado, y cómo tú estás recibiendo una influencia tan grande y extraordinaria de aquello que condena las Escrituras, y estás viniendo a la iglesia pensando que no pasa nada, pero sí pasa. Estaba el hombre que estaba trabajando su campo en el tiempo de Esdras y que había visto una mujer extraordinaria con la cual se ha casado, pero que aquella mujer ha traído sus pequeños ídolos que los ha colocado en algún rincón de la cocina. Y aquí podemos ver a aquel judío ahora también aceptando los pequeños ídolos que su mujer pagana ha introducido en la cocina. Y parecía que esto, bueno, es un pecado mío y es un pecado personal que no está afectando a todo el conjunto. Y ahora llega Esdras y cuando se entera de que los príncipes y los hombres, la gente del pueblo está contaminada con el paganismo del mundo, se arranca los cabellos. Pero es que eso puede ser lo que nos está ocurriendo a nosotros. Puede ser que tu propia actitud, tu propio pecado, el dejarte llevar y convencer por aquella basura que tantas veces está entrando en nuestros ojos, en nuestro corazón o en nuestra mente, y la traemos aquí sin darnos cuenta, y queremos influenciar a la iglesia con nuestras opiniones no adquiridas de las Escrituras, sino de la televisión. Y está afectando a todo el conjunto y nos está dañando a todos nosotros. Tu idolatría puede convertir a nuestra iglesia a una iglesia idólatra. Tu amor al dinero nos está haciendo a todos quizá ser codiciosos. La mentira la estamos suavizando para que no parezca tan real. Pero tenéis que tener en cuenta algo muy claro que también vemos en nuestra historia aquí. Y es que el pecado siempre va a salir a la luz. El pecado personal que tenéis escondido en vuestra vida íntima no va a permanecer todo el tiempo allí. Va a salir después. Y va a empezar a oler. Y va a empezar a afectar. Y va a empezar a incomodar. Y va a hacer la vida inútil e inservible, la vida espiritual. Si alguno de vosotros tiene ese pecado escondido que cree que está disimulando y que queda aparcado en la vida íntima y personal de su hogar, se está engañando. Tenemos que luchar contra él, cada uno de nosotros, para que no afecte a toda la iglesia, como pudimos ver que estaba afectando al pueblo de Dios en el tiempo de Esdras. El pecado escondido va a salir a la luz. Más vale que pongamos orden ahora, ya. ¿Pensáis que la actitud de Esdras es exagerada?
¿Pensáis que fue demasiado extremo cuando se enteró que aquellos hombres, una tierra dura y difícil, rodeados de todas aquellas mujeres atractivas y paganas, era tan grave? ¿Acaso no podría haberse actuado de manera diferente o ser más permisivos? No. La actitud de Esdras es la adecuada y es la que nosotros debemos de buscar. Esdras, cuando se da cuenta de aquella situación del pueblo de Israel después de aquellos años, dice que se rasga la ropa y se arranca el cabello y cae de rodillas en una tremenda angustia. Tenemos que llegar a la situación nosotros como iglesia de no ser permisivos ni en el pecado particular ni el pecado colectivo que nos pueda afectar. Si empezamos a notar que hay un tufillo mundano en nuestras vidas, si hay una influencia demasiado grande del paganismo que hay a nuestro alrededor, si lo que estamos haciendo es cada vez poner más peso sobre los principios de las Escrituras y más sabiduría del mundo, es la hora, es el tiempo en que nosotros también rasguemos nuestras vestiduras y busquemos el arrepentimiento, el perdón y la ayuda de nuestro Señor. No tenemos que ser exagerados, tenemos que ser claros y tenemos que ser precisos. Mira tu propio corazón en esta mañana. No pienses en tu hermano, que va con ciertas actitudes o ropas o lenguaje o amor al dinero. Piensa en ti, piensa en tus pecados. Tu pecado no está escondido en las sábanas de tu cama, no está escondido en el rincón de tu cocina, no está en un programa de internet. El pecado tuyo está produciendo daño a todo el colectivo del pueblo de Dios y nuestra luz no está siendo lo suficientemente clara porque no estamos siendo tajantes ante tu pecado y mi pecado. No es únicamente que nosotros estamos condenando las relaciones mixtas, creyentes con no creyentes. Estamos condenando a la luz de este pasaje y de los otros pasajes que hemos leído en el Nuevo Testamento toda la influencia pagana que está entrando en nuestros hogares y está entrando en nuestra mente y está entrando en nuestro corazón. Todo aquello que nos hace ser ecuménicos con las cosas del mundo, tenemos que arrancarlos de cuajo. No estamos rechazando el poder ver la televisión. Lo que estamos rechazando es que nuestra fidelidad es a la palabra de Dios. Nuestros principios están arraigados y nuestra conciencia está sometida a lo que Dios dice. Y no podemos dejar, no debéis de permitir que ese pequeño amor o aventura o esa infidelidad o idolatría que estás teniendo con las cosas del mundo te daña a ti, daña a tu familia y daña a la iglesia. Quiera el Señor, como veremos más adelante, que nos traiga a un dolor profundo de corazón y a una confesión de nuestros pecados para restauración. Amén.